Sí, efectivamente, Rodrigo, podríamos decir un discurso casi filosófico, ¿no? Muy conceptual. Me acuerdo que estuve aquí hace 3 meses cuando fue la pasación de Michel Barnier y en ese caso su discurso era muy tecnócrata, muy serio, muy grave con respecto a la situación política y sobre todo económica de este país. Comenzó ya lanzando ideas y restricciones y diciendo lo que él iba a hacer. En cambio, François Bayrou es un discurso, como él ya lo había adelantado hoy, de reconciliación, ¿no? Sobre todo muy basado en los conceptos, ¿no? Tú lo decías primero, él agradeció a Michel Barnier porque se conocen hace mucho tiempo, de hecho militaron juntos en un movimiento, pero luego pasó a su discurso, dijo, estamos efectivamente en una situación grave, yo sé lo que es una situación grave, de hecho en una campaña política, en una de las presidenciales, él puso ese tema como prioridad, el de la deuda y el déficit, dijo, ¿quién haría una campaña con esas prioridades? Es como muy poco comercial, ¿no? Muy pocas posibilidades de éxito, pero dijo, detrás de la deuda, del déficit, hay una situación moral, una condición moral, y es que no podemos dejar un país así a nuestros hijos. Y ahí comenzó con las prioridades que van a ser las de su gobierno y siguió en este tema como muy basado sobre todo en los valores, en tratar de realzar, ¿no es cierto?, lo que une a los franceses, y dijo, tenemos que terminar con ese muro de vidrio que divide a la sociedad, que la separa de los políticos, y para eso, en tanto que profesor él de letras, ¿no?, dijo, tenemos que simplificar nuestro lenguaje, hablar en política el lenguaje que hablan los ciudadanos. Eso, dijo él, lo quería hacer Emmanuel Macron y lo vamos a seguir haciendo, era su prioridad. Justamente dijo, no puede ser que en este país, en Francia, la condición social, los orígenes, los niveles de educación, hagan que algunas personas tengan más posibilidades que otras, y ahí fue cuando citó su propia historia. Recordemos que él viene de los Pirineos Atlánticos, de hecho es alcalde de la ciudad de Pau, eso es cerca de Bordeaux y cerca de la frontera con España. Él dijo justamente que él privilegiaba ese arraigo con la tierra. Recordemos que él es hijo de agricultores, de hecho trabajó como profesor, pero un tiempo él trabajó como agricultor, un tema además que está muy de actualidad, ayudando a su madre cuando su padre falleció, y por lo tanto él destacó también esa parte, ¿no?, de volver a integrar a Francia y buscar ese camino de la solidaridad. Él citó justamente a Enrique IV, el rey francés que terminó con la guerra de religión. Dijo él, para mí es una figura muy importante, lo ha sido en mi vida, de hecho le he dedicado muchos libros, entonces yo también como él quiero reconciliar a los franceses, eso es lo más importante, y de ahí podemos comenzar ya a trabajar, pero la prioridad para él va a ser la reconciliación de los franceses. Por eso, en tiempos en que estamos tan preocupados del déficit, de las luchas políticas, de si hay 49-3, de si hay censura, si tal grupo apoya al otro, él llegó con un discurso, entre comillas, pacifista, valórico, quizás incluso un poco ingenuo, dada la situación grave en la que se encuentra Francia, cuando estamos además terminando el año, cuando todavía no tenemos un presupuesto de la nación. No sé si sea la fórmula que esperaba la gente, pero quizás sí es lo que necesita Francia en esta situación de división política y de división también social. Recordemos que según una última encuesta, un 40% de los franceses quería un primer ministro que viniera de la sociedad civil, ya no creen en los políticos, un 6% apenas apostaba por un primer ministro que viniera de las filas del presidente Emmanuel Macron.